Saludos, saludos. Martes 8 de enero. Buenos días, donde sea de día. Buenas tardes, donde sea de tarde. Y buenas noches, donde sea de noche. Un saludo globalizado. Gracias, fina cortesía del desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones. Adis, buenos días. Ustedes amanecen muy musicales porque el bumper ustedes le dan con el dedito ahí, como que están bien rítmicos, así que eso es bueno. Estos hombres amanecen con, con los sensores encendidos. Ese es un tic nervioso y se le da la guira a veces. Con los sensores encendidos, señores, aquí estamos y gracias por darnos esta gentileza de como intrusos ya convertidos en familia estar tempranito con ustedes. Así que este día sea bendecido por Papá Dios, Pablo. Bueno, eso hay que agradecerlo y volverlo a agradecer, porque el que ustedes estén con nosotros, que nos acompañen, pues es el mejor estímulo, porque todo esto se hace para eso, fundamentalmente para ustedes. Esta es nuestra maravillosa labor en el mejor oficio del mundo, según Gabriel García y Márquez. En un día en que, ustedes recuerdan, ¿cuándo fue lo del, hace 2 días, lo del reglamento del Intran, verdad? Sí. El reglamento que no supimos en qué consistía. Sí, de no, es el tuyo de la DNCD, que todavía no te lo han enviado. No, pero el reglamento de Intran ese día no lo publicó ni la presidencia ni el Intran. O sea, se dijo que había reglamento, pero no cuál era el contenido. Ya tenemos el contenido. Sí, está por ahí. Eso es muy interesante. Pero de ahí yo saco 2 elementos importantes. Que usted sabe que aquí la garantía de que existe una ley o su reglamento es cero. O sea, la existencia de un reglamento o una ley no es garantía de nada, porque leyes hay aquí para todos, comenzando por la más hermosa, la de Estrategia Nacional de Desarrollo, que si la cumpliéramos el país, óigame, del caray. Pero bueno, el asunto es que porque Tatica la de Higüey existe, en una expresión de fe cristiana, hay un reglamento. De ese reglamento hay solamente 2 aspectos que yo quiero tocar. Y perdónenme, pero es que estoy tocado porque ocurrió anoche un accidente en el kilómetro 5 de la carretera, nunca mejor dicho, Baní-Asua. En el kilómetro 5, unos señores van en un Toyota Camry, intentan hacer un rebase, parece que temerario, y chocan de frente con un furgón, con un camión furgón. Murieron las 5 personas, bueno, una cosa terrible. Y eso que conmueve porque tiene que ver con Baní, la cercanía, la gente. Y había un niño también. Un niño de 3 años, pero entonces volvemos a 2 aspectos que tiene ese reglamento. La bendita revista, es decir, la revisión anual, donde se revisa y se le dice a un señor si ese vehículo cumple los requisitos para rodar por las calles y carreteras del país. Eso aquí ha sido imposible. Ustedes recuerdan que la revista terminó vendiéndose en las estaciones de gasolina y en los semáforos. A ese nivel de arrabalización hemos llegado aquí. Pero hay otro aspecto de ese reglamento hermoso, maravilloso, que es el tema de los puntos. Usted se fue en rojo, le cuesta 3 puntos. Usted habla por el celular, le cuesta tanto, 0 mata 0. Y si usted llena su cuota, entonces usted tiene una penalidad. Qué sé yo, usted los próximos 12 meses no puede manejar en la República Dominicana. Entonces, uno no tiene por qué ser optimista. Porque, bueno, porque uno es el fruto de las realidades. En el análisis lo que importa es el facto, el dato, la realidad. Y la historia nuestra nos dice que, como decía al inicio, que la existencia de un reglamento o de una ley, existe ley de migración, código laboral, como ustedes saben, pues no es garantía de nada. Pero por lo menos es un avance que ya tenemos porque, por lo menos aquí en este programa y en la parte que me toca a mí, uno venir a pelear de vez en cuando, porque caramba que no se está aplicando este asunto de la revisión. Si se hace una investigación en la mayor parte de los casos en que hay un accidente grave con muertos, si se analiza, esas gomas estaban como una vejiga. Tenía problemas de freno, le faltaba un silibín, como decíamos antes. Entonces, ojalá que ahora que tenemos eso, rogamos y vamos a seguir rogando. La Virgen de la Altagracia, ahora el 21 habrá que ir a rogarle más, para que el Estado se atreva
se atreve a aplicar sus propias leyes y ahora sus propios reglamentos en algo que es la expresión más acabada de la rabalización institucional de este país, que es la no aplicación de la ley de tránsito, que hace que las ciudades Santiago, Santo Domingo, parezcan, como decía Atahualpa Yupanqui, un hormiguero pateado. El otro breve, muy breve comentario es, ustedes saben lo que ocurrió ayer con la sede del Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia, Ministerio de Justicia. Unos vándalos, porque yo digo yo que son vándalos en la medida que es una actitud vandálica. O sea, si usted llenar fundas con excrementos humanos y lanzarlo a un edificio público, no es un acto vandálico de corte terrorista, que venga Dios y lo vea. Pero eso lo hizo un grupo con nombre, apellido, que da la cara y se siente que son unos héroes. Pero esa es la izquierda dominicana. O sea, esos son los que defienden a los pobres. Con esas prácticas es que esa termocefalia va a convencer al país de los defectos, de las sombras de los gobiernos, de la partidocracia, llámese PRM, PRD, ahora PLD. Entonces, cuando uno ve lo alocado que está el mundo, tiene que remitirse a hechos como ese, porque esos son los hechos que van construyendo los Bolsonaros nacionales. O sea, esa es la izquierda revolucionaria, la de la justicia social, la de luchar por los pobres, esa es. Y ellos no tienen otra idea que lanzar excrementos a una oficina que les pertenece, porque ellos son parte del pueblo dominicano, y eso no es de Jean Alain ni de Germán Mejías, sino del pueblo dominicano. Entonces ellos no pueden, que los tienen, buscar 4 o 5 abogados y hacer un bendito documento donde pongan las sombras, que olviden las luces del sistema de justicia, las sombras solamente, y protesten, y digan, y nos convenzan a nosotros de tal o cual cosa. No, un acto terrorista, vandálico. Entonces, por cosas así, es que usted dice, bueno, ¿y por qué ganan los mismos y nunca heredan los desheredados? Bueno, porque estos supuestamente son la gente de la izquierda. Esas son la gente que el 14 de junio hacen un acto, celebran el natalicio de Manolo, conmemoran su asesinato y el asesinato de Amin Abel, porque a esa gente se le da mejor llorar por los que fueron que luchar por los que quieren ser de la manera civilizada. O ustedes me están hablando de la dictadura del proletariado, porque se supone que ustedes están apostando por un sistema, por mejorar el sistema democrático, girarlo a la izquierda, más justicia social, dentro de las reglas de la democracia. Digo yo, porque no me pasa por la cabeza que alguien pueda hablar de dictadura del proletariado en el 2016, en el 2019. Pero el hecho es que ahí está o sea, estos grupos, la manera que tienen de protestar por lo que ellos consideran que está mal, y aquí hicimos un panel ayer y hubo duras críticas, bueno, comenzando por mí, yo he sido un crítico muy duro, el que vio la entrevista, el panel de ayer se dio cuenta de las desacciones de la Administración de Justicia, nuestros temores con el Ministerio Público y la elaboración de los expedientes, 10.000 cosas, sombras que tiene la justicia. Entonces, cada grupo político debe tener, y generalmente tiene, sus intelectuales que le elaboran un documento para protestar, o se hace una marcha para llamar la atención de manera civilizada. Ahora, esos actos vandálicos terroristas no solamente le hacen mucho daño a la sociedad, a la democracia dominicana, sino que van creando ese ambiente de construcción de los monstruos bolsonaros. Porque no puede ser con acciones como esas, como usted piensa superar al PLD ahora, o al PRM, o al Reformista, o a la María Santísima que sea cuando gobierne. Entonces, esa es la explicación de por qué en la República Dominicana no ha sido superado
un solo problema fundamental. Ha habido mejorías, pero un solo problema fundamental en 40 y tantos años de esfuerzo democráticos. Sin embargo, la izquierda termocefálica cada vez es más cuantitativamente inexistente porque calidad tampoco tiene. Entonces, quería tocar el tema porque es muy, muy lamentable que los grupos que supuestamente, se supone que la partidocracia es la derechona, el conservadurismo al servicio de los intereses de los grandes grupos y los grandes capitales, y estos son los señores de la revolución social, del pensamiento avanzado, los progres de la sociedad. Y ustedes los están viendo ahí. Su argumento es que como ese edificio está la justicia es una M, ellos le van a lanzar, y le lanzaron M. Entonces, esa es una evidencia de lo mal que andamos, ya ustedes ven, no solamente en la partidocracia que uno critica tanto, también en la no partidocracia. Pablo, para sacar un puntito antes de darle a Nelson, porque tiene también un criterio muy interesante de esto de los muchachos en la Suprema Corte de Justicia. Efectivamente, por lo que reviste también el tema del tránsito, ahí va, he consultado todavía ahora la página de la presidencia, el titular de cuáles son los 6 nuevos reglamentos tenemos, pero no cuál es el contenido del reglamento. Así que los estamos esperando porque creo que todo eso es muy importante para que la gente comience a hacerse partícipe de ese clima que tiene que ahora imperar en materia del tránsito. Y sabes que sobre lo que hicieron esos jóvenes en la Suprema Corte de Justicia, yo lamento muchísimo que cuando tú escuchas ese grupo que ha formado parte del Falpo en los últimos años, te asombras de cómo de los barrios se pueden sacar muchachos con esa capacidad de dar discursos. Y cuando este muchacho que luego hizo el Lancen comenzó a hablar, yo dije, mira, ¿cuánta capacidad tiene? Pudo haberse quedado en un buen discurso y concitar que todo el mundo lo apoyara. Nelson. Bueno, yo creo que es una opción casi única y que deberá traer consecuencias, porque es una acción política y probablemente sea parte de un plan político. Y me explico, porque estos jóvenes, encabezados por el llamado Gabriel Rosario, él es el jefe del Falpo. El Falpo es Frente Amplio de Lucha Popular, o uno de los Falpos, porque el Falpo se dividió, o sea, pertenecía al Movimiento Popular Dominicano, se dividió. Entonces, el Frente Amplio que dirige Fidel Santana se quedó con un Falpo y se quedó otro Falpo por San Francisco de Macorís, esa zona del Cibao. Aquel Falpo del Cibao lanza piedras y bombas, pero este Falpo se ha estrenado lanzando otras cosas que creo que el editorialista del Caribe me dio el calificativo que estuve buscando de anoche, una insolencia, una grave insolencia que debe tener consecuencias. Me explico. Ustedes vieron que fue un abierto desafío, por eso digo que puede formar parte de un plan político, en un lugar cuya majestad, ya lo dijo el señor McKinney, independientemente de la valoración que usted tiene de la aplicación de justicia en este país, en un lugar donde el presidente de la República iba a estar poco más de 2 horas después. Entonces, en ese sentido, no creo que haya sido un hecho tan casual, tan casual. ¿Por qué lo digo así? Número uno, el Falpo es un apéndice colateral del Frente Amplio. El Frente Amplio está aliado a Juan Ubiere, que es su candidato presidencial. Fidel Santana, lo vieron ustedes ayer, reclamando la libertad de esos presos, que hay uno enfermo, que lo tienen esposado, pero en ningún momento se separó de esa acción, que era lo primero que debía hacer. ¿Por qué digo que parte de un plan? Yo tengo una foto por ahí de una rueda de prensa del 4 de octubre pasado, donde tanto Juan Ubiere como el Falpo, Frente Amplio, anunciaron un plan de lucha. Ahí está. El joven que tiene el micrófono en la mano, ese es Gabriel Rosario. La suerte que hicieron y los paros acechados del transporte y la fracasada huelga en el Cibao y en la capital, ahí se anunció. Entonces ahí se anunció un frente para luchar por la rebaja de los combustibles y contra muchísimas cosas. Por eso digo que no es así inocentemente, claro. Eso es una unidad de acción. Yo no puedo acusar a Juan Ubiere,
ni a los otros grupos que están ahí, que son la Asociación de Amas de Casa, el Frente Universitario, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Frente Estudiantil Flavio Suero, porque a lo mejor el Falpo actuó de manera por su cuenta, de manera independiente. Pero no creo que sea tan casual y que además, y aquí veo que está la trampa, que está el engaño. Ustedes vieron lo manso del apresamiento, ellos se dejaron apresar, tiraron sus discursos, e incluso se alaba el comportamiento de la policía, que no los interrumpió, que los apresó después y que permitió que las dos mujeres, cosa mala y grave esa que están ahí, terminaran ellas mismas de filmar y que dieran declaración a la prensa y después se lo llevaron. Entonces, por un lado, o ellos están convencidos de que su acción no tendrá consecuencias, o precisamente esa acción es para evidenciar que la justicia dominicana no sirve. En dado caso que ahorita nosotros los veamos en la calle. Ya Juan Ubiera anunció que va hoy para la fiscalía con un piquete a exigir la libertad. Y anoche vimos al diputado Fidel Santana pedir su libertad. Pero ahí hay una transgresión a la ley bastante clara. Entonces la justicia, el Ministerio Público en primer lugar, debe actuar. Ahora, yo llamo la atención de los grupos políticos que cometen ese tipo de acción, que se relean la ley de partido 3318 y su reglamento. Partido político que esté participando, ya habla propiamente de la pre-campaña, en alteración del orden público, en lanzamiento de piedras, en obstaculizar las actividades ciudadanas, puede ser pasible de sanción por la Junta Central Electoral. Entonces, en ese sentido, Juan Ubiere, que es presidente, candidato presidencial del Frente Amplio, y el Frente Amplio mismo deben tener mucha cuenta que si ese tipo de acción es una cabeza de playa, una punta de lanza, ¿qué es eso? A lo mejor es una suerte de avanzada para usar un grupo, fuerza de choque de ese tipo para afectar no solamente a instituciones como la justicia, sino a otros candidatos. Entonces, ojo pelado con eso. Además de que ha sido una grave afrenta. El embarre le cayó a un símbolo sagrado, la bandera nacional. No creo que haya sido el propósito de ese grupo de exaltados, pero embarraron nuestra bandera. Yo quisiera, si la tenemos por ahí, que nos pongan la parte en que esos excrementos cayeron sobre el lienzo patrio. Ahí se ve, socio, ya ahí se ve. Pero ellos podrían ponerlo ahí cerca. Míralo ahí. Si tú me deténlo ahí, camarada. Deténgalo ahí. Ahí. Déjalo ahí. Stop. No está por darle el tono. Muchísimas gracias. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Símbolos Patrios sanciona eso. Creo que nadie en su sano juicio, ahí está nuestra bandera nacional. Nadie en este país en su sano juicio va a ser causa común con una acción de ese tipo. Por eso creo que el Ministerio Público, en este caso en la persona de la fiscal Rosalba Ramos, que fue apoderada por el procurador ayer, debe actuar en consecuencia. Pablo mencionaba que ayer estuvieron Laura Costa y nuestro amigo Valentín. Y hablaron en un momento de que el juez no debe tener miedo. Yo necesariamente no comparto en toda su extensión ese punto de vista, de que el juez, no, porque no queremos crear mártires, pero el juez no debe tener miedo, no debe aceptar presiones, chantajes, ni mediáticos de ningún grupo de revoltosos cuando se trata de aplicar la ley en situaciones como esta. Entonces, creo que la magistrada Rosalba Ramos, en atención a que la misma Procuraduría ha dicho que hay violación de los artículos 265, 266 y 222 que tipifican la asociación de malhechores, el ultraje y la violencia a la autoridad pública, y hablé ya de la violación a los símbolos patrios, y los artículos 1 y 2 de la ley 5797 sobre destrucción de propiedad pública. Entonces, el Ministerio Público debe actuar, y eso debe llegar a un magistrado que debe, como decían nuestros invitados de ayer, evidenciar que los jueces no deben temer, que deben fallar de acuerdo a lo que le dicten los hechos que está juzgando. Creo que podía ser una lección temprana, adelantada,
para los partidos políticos que pretendan tener este punto de lanza, esta cabeza de playa. Reitero, ese falbo que está ahí es parte de un entramado político, de una alianza política que tiene un candidato presidencial, que tiene un partido detrás, que tiene representación congresional. Lo dejo de ese tamaño. Yo justamente vuelvo al punto que asumí hace un momento. Porque lo he visto. Vi en Navarrete, vi en Licey, muchachitos que de repente tienen 14, 15 años y tú los ves dándole apoyo a las protestas y 2 años después se convierten en adolescentes, en jovenzuelos, con una capacidad de elocuencia. En esta era en la que ya la gente no sigue ideologías, esos muchachos que salen de los barrios descompensados porque ven la pobreza como una situación que no ha sido resuelta por los gobiernos, comienzan a agruparse y a querer ser parte de algún movimiento que les dé personería, que les dé voz en la sociedad. Pero entonces el problema es que consiguen líderes que los agrupan en un sistema de anarquía y las protestas se convierten en eso. No hay manera de ponerlos a razonar en un modelo que nos haga sentir un nuevo poder civil, de una sociedad que tenga un relevo, de unos muchachos que tú les enseñes a razonar, a pensar, a hacer una representación cívica, porque eso sería interesantísimo, son muchísimos. Y la falta de crecimiento del Falpo justamente es esa, porque no han sabido conectar con una manera de representación que supere el desorden. El Falpo podría tener muchísimo que dar a esta sociedad. El Falpo y todos los demás grupos que quieran aliarse a una voz de crítica, pero no se superó a sí mismo y se quedó haciendo quemadera de gomas, desórdenes de este tipo. Los discursos de sus líderes son así también. Anarquía, y eso la verdad que no puede generar la simpatía. Y fíjense ustedes, en República Dominicana nosotros hemos reclamado un pacto eléctrico, hemos reclamado que cesen los apagones, hemos reclamado que el gobierno se empodere, que todos los sectores participen. ¿Y quién no lo quiere? Porque no hay manera de que haya desarrollo si no llegamos a una nueva era de la energía eléctrica. Hemos mejorado. Y parte de lo que se podría criticar no necesariamente tiene que ver con las distribuidoras, porque la generación es el monstruo mayor del sistema, el déficit y todo eso. Hasta ahí se ve una parte. Pero en los últimos meses he tenido que ver la cara más sucia de la distribución. Y esa cara más sucia tiene que ver con la falta de respeto a los protocolos para que la gente no muera electrocutada. Y de esa falta de protocolo tendríamos que hablar. Están afectados empleados y gente común que solo quiso tener un servicio en su casa. No voy a mencionar a los que andan conectando energía eléctrica y robándosela, porque esos se salieron a buscar la muerte. Y tristemente la encontraron. Pero yo hice un informe hace varios meses de 7 empleados de Edenorte que murieron en circunstancias en que ellos cumplieron con el protocolo y alguien de aquel lado no avisó a tiempo, dejó la energía viva de todas maneras encendida y ocurrió la desgracia. Pero hoy en Santo Domingo Este hay una situación que tan crítica es como esa. Y miren, estamos hablando de que por lo menos estas 10 personas, según el informe del que se ha hecho el Nuevo Diario, y me comuniqué con la persona que escribió el artículo para confirmar los datos. Y es gravísimo eso. En el sector Brisas de las Américas, del sector Laureña, en Santo Domingo Este, el sistema de distribución tiene problemas en los últimos meses que han calado con que la gente se electrocute tocando un electrodoméstico en su casa o en una labor que no era robarse la energía. ¿Y quién tiene la responsabilidad en todo esto? Ok. Es que no se trata ni de pagar muertos, no se trata de que ahora tú, si es un empleado, le endones esto a riesgos laborales, o que de alguna manera trate el sistema de rebotar para que otro lo pague. Se trata de que la vida humana en algún momento no está importando en los protocolos. Porque, señores, 10 muertos son 10 muertos. 10 muertos nombrados con nombre y apellido. Y me conmovió mucho porque se cita el caso de un niño de 6 años que ha tenido ya que ser intervenido en más de una ocasión por las mutilaciones y los daños que recibió. En un país en donde el sistema está aspirando al avance, eso tiene que tener consecuencias. Porque ya estamos en más de una distribuidora pecando de lo mismo. La vida humana
ha sido lanzada al suelo en un sistema económico que cada vez es más ambicioso y en el que no se ha puesto candado a un protocolo no respetado. En el caso de los que yo visité y evalué anteriormente, porque sí que visité cada una de las casas de los 7 afectados en Santiago, empleados de la distribuidora, eso se quedó en que se asumía la culpa, se enviaba riesgos laborales porque eran empleados y simplemente entonces endónate con quien te tiene que pagar ahora. Es tan deshumanizado el desarrollo que no queda menos que lamentarlo. Y más en un momento en que la gente tiene las esperanzas puestas en que tanto el sistema público como privado tendrá que ponerse de acuerdo para que nosotros podamos accesar al desarrollo que naturalmente tiene que venir de una energía eléctrica responsable, permanente, que se pueda costear. Y ahora, ¿qué le decimos a las familias de La Ureña, de Brisas de las Américas? Eso queda por ahí, por la autopista Las Américas. Un muerto más para que entonces ahora esto pueda resolverse. Porque yo creo que el primero debió cortar ahí las alas de ese monstruo. Ahora, todas las familias que están afectadas con el luto y el lamento de nosotros no reciben nada. De hecho, miren, hablando de luto, ayer estuvo el ministro de Defensa visitando a la familia en Atomayor del soldado que murió a manos de un haitiano en la frontera y se refirió a la entrega de una medalla al mérito de ese soldado por haber muerto en el deber. Hondo Valle. ¿Pertenece a Atomayores? No, Hondo Valle de Elías Piña. La familia. Sí, él era de Hondo Valle. De Hondo Valle mismito, de la zona. Ok. El reportero que nos mandó eso es de Atomayor y ahí entonces ligo la información. Sí. En el momento en que la familia recibió la medalla, pues el sermón que pretendían escuchar era más bien hacia dónde va el futuro económico de esos desamparados ahora. Y yo quiero reconocer que es un acto de responsabilidad la representación del ministro en persona ir, pero es hasta insultante entregar una medalla. La muerte no se puede ganar una medalla porque eso, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Hay que dar más respaldo a todo ese sistema apostado en la frontera. Y la muerte de este soldado ha vuelto a tocar fondo a quienes consideramos que la frontera, con todos los soldados que se han enviado ahí, todavía no sigue siendo el programa que como país tiene que asumirse para que este caos no continúe aún siendo mayor. Porque es grande, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El caos se ha convertido en algo muy grande. No se asuste, todavía puede ser más grande. No ha llegado a su tope. Ese caos no ha llegado a su tope. Entonces, la muerte de soldados ahí puede convertirse en algo todavía más rítmico. ¿A qué me refiero? Más frecuente. En la medida en que ellos trabajan a manos peladas o con un arma en manos, pero expensos a un sistema que es ya más económico que de armas. Es un sistema más económico que de armas. Lamentamos y enviamos nuestro consuelo a esa familia que de manera literal nos hizo saber que de poco le sirve esa medalla. Bien, yo quiero volver con el embarre del Falpo, pero desde otro ángulo, y es por donde comenzó su intervención el camarada Pablo Macchini. Excúsenme lo de camarada, ya que hablamos de Falpo, de Frente Amplio, de izquierda revolucionaria, porque de una hay que izquierda... decir, perdón, don Nelson, hay que decir que ustedes conocen ese sistema, de cómo comienza este país a hacerse representado por una izquierda que todo el mundo respetaba, porque esa es una ideología de estamos aquí con un propósito. No solamente eso, cuando se habla de temor de los jueces, hay que hablar también del temor de los comunicadores. Nosotros decimos aquí, analizamos lo que pensamos y tenemos la ventaja, no solamente que hicimos vida política en esos años, tanto Pablo como yo, pero yo hablo por mí, sino que nos preparamos para esto. Yo estudié ciencias políticas, por eso a veces enfocamos el análisis al hecho político sin congraciarnos con ningún color, con ningún partido. Y Pablo es un sociólogo capaz de interpretar los fenómenos de este país. Entonces, cuando hablamos de camaradas de esa izquierda, es prácticamente algo satírico para evidenciar precisamente eso, que esa izquierda revolucionaria, esos llamados sectores progresistas se quedaron estancados, se quedaron atrás, tanto en sus consignas como en sus propuestas. Yo estaba pensando ayer anoche, y voy a escribir algo para el sábado, en mi columna de Diario Libre, el próximo
sábado 12 de enero se cumplen 47 años de la muerte de los palmeros, Amaury Germán y sus compañeros, en fiero combate en la autopista de las Américas. Y yo digo que con la muerte de Amaury, eso fue en el 72, y la muerte de Camaño, un año después, en el 73, la izquierda dominicana, o gran parte de la izquierda dominicana, se quedó sin héroe que venerar. Y además se ha quedado sin política porque al incursionar en el terreno legal electoral tampoco ha dado pie con bola, y precisamente porque no tiene políticas, porque no tiene propuesta. ¿A dónde voy? Pablo decía que si con ese tipo de acción es que van a enfrentar al PLD, habrá problema. Yo dije ayer y el viernes también que, dada la circunstancia de cómo se inicia este año preelectoral, la oposición política debe ser creativa. Pero si eso es creatividad, con eso es que le van a hacer oposición al gobierno. Yo vi ayer una rueda de prensa de un partido político, Jormal, su plana mayor. ¿Y qué denunciaba esa plana mayor de ese partido político? Algo que comentaba Maquini ayer. De que el 21-31% de la población recibe... 21%. El 21% de la población recibe algún tipo de ayuda de los planes sociales del gobierno, lo que es una ventaja. Yo le agregaba que además dominan el presupuesto nacional. Entonces, esa oposición se presentó a denunciar eso. Parte de una labor del periodista. O sea, que si no denuncia un periodista o alguien, la oposición no tiene propuesta, anda detrás de los acontecimientos. Parece que juega al azar, a lo que venga. Si en este momento la lucha es ley de hidrocarburos, ahí está la oposición, ley de hidrocarburos. Entonces, hay que ser creativo para poder resultar ganancioso en el torneo electoral que ya se abre. Entonces, reitero, con ese tipo de acción, involucradas figuras públicas de un sector político nacional, yo no creo que le estén haciendo mucho daño al PLD y a su gobierno. Al contrario, cuando se publican fotos como esa de la bandera. Sobre todo, ya el elemento de la bandera, compañeros, ya eso es mucho demasiado. O sea, ese elemento que no se ve destacado, te lo agradezco personalmente, muy especialmente, porque uno no sabía como ese detallito que ya pone, es como ya el mucho llegando a demasiado. Pero uno lamenta todo esto y muy mucho, porque incluso es la incapacidad de aprender de errores propios o ajenos, o incluso aprender del éxito de otros. Por ejemplo, tenemos aquí creado una cosa maravillosa que se llama la Marcha Verde. La Marcha Verde, donde hay de todo, como en botica, pero en esencia es una expresión del disgusto que tiene una parte importante del pueblo dominicano, su amplísima baja clase media hacia arriba, ante lo que ha ocurrido en los años de democracia post-Trujillo en el tema corrupción, impunidad. Todo un sistema corrupto, político, empresarial. Entonces, hay un nicho y esta amplia clase media crea un movimiento y sale a las calles y llama a la gente que le apoye. Y tiene argumentos y tiene discursos. Resultado, bueno, ya quisiera el PRM tener la capacidad de reunir lo que reunió en la penúltima marcha, la Marcha Verde. ¿Por qué? Bueno, porque hicieron su trabajo. Entonces yo creo que es importante aprender de los otros. ¿Dónde va el éxito de la Marcha Verde? O su vocación pacífica, civilista, y llamaba a la gente que lleve a sus muchachos. Yo no estoy hablando de luego las cosas que pasaron, que alguien o alguienes convencieron a la termocefalia radicalizada dentro de la Marcha Verde que metiera el que hay que tumbar el gobierno. Entonces ya no, espérate, ahí ya gente que apoyamos a la Marcha Verde dimos 2 pasos hacia atrás. No, así no. Yo no estoy hablando de ese pedazo de la Marcha Verde. Yo estoy hablando de la Marcha Verde como expresión de un disgusto de las masas nacionales, sobre todo de su amplísima baja clase media hacia arriba. Y eso no le dice nada a esos grupos termocefálicos de acciones vandálicas terroristas. No le dice nada. Tiene que decirles algo, porque la Marcha Verde superó a la oposición formal en poder de convocatoria. En la última
marcha para poner un margen grandísimo, desde 14.000 a los 16, 18.000 que dijo la seguridad del Estado, según los estudios de los departamentos, distintos departamentos de la seguridad del Estado, van por 12, 14, 16, 18, hasta 25, 30. Pero de que había mucha gente, había mucha gente. Y eso no le dice nada a estos grupos. Entonces, la preocupación de uno es precisamente porque uno ya, oye, tengo años diciendo, mal anda una democracia donde solo una cosa, vaina o partido, merece el nombre de organización política. Y aquí, hasta que el PRM ha comenzado a organizarse y uno lo ha celebrado muy mucho, la única cosa que parecía un partido era el PLD. Gracias a Dios y a Tatica, que vamos el 21 para allá, gracias a Dios a Tatica, en el PRM se está haciendo el trabajo en términos de institucionalidad. Ya otra cosa son los resultados, cómo están las encuestas, sí, pero ya el PRM está haciendo su tarea y uno lo ha aplaudido mucho, porque uno lo que quiere es la competencia de propuestas, de ideas, y por eso uno aquí gratuitamente vive dándole ideas o a los PLDistas que están vueltos locos ahora matándose en las redes, que ellos se creen que los problemas de ellos son los problemas del país, o a esa oposición incapaz de entrar al meollo del problema, que es ganar la confianza, porque hay un dato que no se puede obviar y que es una realidad que está ahí. Más del 20% de los que tienen derecho a voto tienen algún tipo de vínculo, de dependencia económica, de alguna práctica de solidaridad con el Estado dominicano que controla el PLD. En vez de tú denunciarlo, es que no es una denuncia, porque eso no es ilegal. Y eso no es lo que se quería, un gobierno que apretara más lo que es la política social, porque el gran cáncer de esta sociedad es la injusta distribución de la riqueza, que crecemos como China, pero distribuimos como Biafra. Entonces, qué bueno. Entonces, no me argumentes. O sea, no, esa es una bendita realidad que tú como partido de oposición dices, bueno, esta realidad, qué vaina. Los PLDistas tienen control del Congreso, cero mata cero, están en el Ejecutivo. ¿Qué yo puedo hacer? Entonces, a partir de ahí, tú desarrollas una estrategia, pero no, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, cuando con la misma cosa. Es que en la esencia, y ya termino, en la esencia de la lucha política en la República Dominicana, y en cualquier sitio, pero en República Dominicana especialmente, el elemento fundamental es generar confianza, ganarse la confianza del elector. ¿Por qué yo debo dejar de votar al PLD y debo votarlos a ustedes? Eso solo se gana con generando confianza. ¿Y cómo se genera la confianza? Con el buen comportamiento, con las buenas propuestas y con que se hermanen las palabras con los hechos. ¿Vamos a llegar allá arriba? Sí, cuando regresemos vamos a conversar con Harold Modesto del Observatorio Judicial Dominicano a propósito de cómo en las últimas horas la justicia ha estado haciendo espejo y trata de mostrarnos la transparencia, debilidades, fortalezas o lo que sea que ahora necesita ser analizado. Así que no se mueva de ahí. Gracias por continuar con nosotros. Sin lugar a dudas que el gran tema de esta semana ha sido y seguirá, porque por ahí viene la selección de los jueces de la Suprema. El gran tema ha sido la justicia. Ayer ustedes vieron un debate, un panel sobre el tema de la justicia. Hoy vamos por la misma línea, pero a partir de las observaciones y más bien las investigaciones que en Funglode se realizan a partir de su Observatorio Judicial Dominicano, que así le llaman. Por eso agradecemos mucho que su vocero más autorizado, el señor Harold Modesto, esté con nosotros para hablarnos de la visión de las investigaciones que ustedes han hecho, la recopilación de datos en torno a la justicia. Hablemos de la justicia desde los datos y las reflexiones de ese observatorio. Bienvenido, Harold. Buenos días y gracias por abrirle este espacio al Observatorio Judicial Dominicano, que como saben tiene la misión de promover investigación
con la finalidad de contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional, que a veces va a niveles deplorables, exacto. Pero hacemos un esfuerzo porque las cosas cambien, claro que sí. Sí, pero hablemos de esa lectura a partir de lo investigado. Sabes que hay dos posiciones, esto se embromó, esta justicia no sirve. No, Maquinini, vete al paso, que la justicia ha avanzado en estos puntos, tiene estos problemas. Desde el punto de vista de las investigaciones, lo que ustedes han encontrado en la realidad, ¿qué valoración tienen ustedes del sistema de administración de justicia de los últimos años? ¿Qué les parece? Vamos con la última parte. Por favor. Que hay cosas buenas. Bueno, claro, hay cosas buenas. Las cosas buenas que destacamos, quizás el más autorizado para expresarlas fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial el día de ayer. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que más trabaja. Los datos revelan eso. Decir que en 7 años se han producido más de 4 millones de decisiones es un dato relevante. Ahora, lo que pasa con el discurso del honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia es que, primero, se pierde un contexto comunicacional muy rápido. La gente no percibe lo que es el trabajo constante del Poder Judicial, no se da cuenta de lo que pasa acá, porque anda buscando segmentos relevantes que son los que impactan directamente en la confianza del Poder Judicial. Y yo les voy a poner un ejemplo porque es importante eso y lo hemos descifrado en el observatorio. Se da la impresión, o da la impresión de que los problemas del Poder Judicial que vemos ahora, los que producen las reacciones ciudadanas, tienen que ver esencialmente con un grupo designado en el Poder Judicial o con momentos históricos particulares en los que, bueno, hay un descontento con la justicia dominicana. Pero hay una correlación directa con crisis del sistema político. Uno revisa desde el 94 para acá y revisa los índices de confianza en el Poder Judicial y se va a dar cuenta cómo hay variaciones precisamente vinculadas al momento en el que la judicialización de la política lleva al foro judicial un problema que en el ámbito político no se pudo resolver propiamente. Otro es el elemento de los casos notorios, los casos grandes, por decirlo así, para que la gente nos entienda, que terminan impactando directamente en la confianza, pero son algunos casos dentro de esa gran cantidad de casos que resuelve el Poder Judicial. Y les pongo otro ejemplo, el caso Baninter. Entre el 2006 y 2008, cuando se da la acusación de Baninter y después la condena en el caso Baninter, son los momentos en los que se registra mayor nivel de confianza en el Poder Judicial. Y ese es un caso apenas, dentro de todo lo que se conoce en el Poder Judicial. Eso quiere decir que lo que ha pasado con el Poder Judicial, que ha impactado directamente en la confianza, puede tener que ver, primero, porque la gente no entiende todo lo que pasa en el Poder Judicial. Segundo, porque el Poder Judicial no encuentra cómo comunicarlo de forma eficaz. Entonces terminan saliendo solo algunos ápices que la gente reproduce y hay dos imaginarios. El de los jueces, que creen que todo está bien. Estamos hablando de unos 784 jueces actualmente, y el de los ciudadanos que piensan que todo está mal. Tienes razón en que sean las cosas así porque los jueces los enseñan a que las decisiones son buenas cuando otro juez piensa que son buenas. En este tiempo ya las cosas no son así. Ahora hay que prestarle atención a la ciudadanía que piensa que una decisión que puede estar bien tomada no es una buena decisión. Y eso no lleva a un populismo jurídico donde la presión mediática quiere impedir incluso que se apliquen las leyes. Es decir, qué sé yo, siempre pongo el ejemplo, un narcotraficante que en el barrio lo conocemos todos, amigo mío, un narcotraficante, todo el mundo lo sabe, pero resulta que la DNCD se le tiró a las 7:30 de la noche. Entonces, lo que apareció, lo que encontraron a las 7:30 de la noche, sin orden de un juez, sin un fiscal, no tiene sentido. Pero yo sé que en mi barrio todos sabemos que es un delincuente. Entonces, hay cosas de ese tipo. Entonces, ahí viene el populismo. Pongo ese ejemplo fácil, porque en el otro tema está la política. Pero eso genera un populismo jurídico, porque ya las redes juzgaron a ese señor. Correcto. Que ese señor está condenado. Y los jueces tienen la desventaja de que hablan por sentencia. O sea, un juez no hace una nota de prensa, ni viene aquí y dice, mira, Maquinini, déjame explicarte. Y me dice por qué él hizo tal o cual cosa. No, él tiene su sentencia. Generalmente 800 páginas. Y hay un problema, tiempo. Harold, Por que favor, quisiera claro. que nos abordes. Visto así, la desconfianza no se resolvería con los recursos. El posiblemente saliente del presidente de la Suprema ha dicho, nos falta dinero, y es visible, falta dinero. Pero si le diéramos a ese sistema todo el dinero que necesita, aún seguiríamos con el mismo problema. ¿Cómo lo ves? Eso sería casi futurología, a ver si seguimos con el mismo problema. Pero me parece que podemos empezar por ahí. Tenemos una ley que es la del 2004, la 194, que dice que al Poder Judicial le corresponde el 2.66% de los ingresos internos del Estado. Para hacernos sufrir, ¿qué porcentaje? 1.3 dice el presidente. ¿Ahora? Ahora menos de la mitad. 1.3 dice el presidente. Te lo pregunté para que Sí. me dijeras 1.3. Claro. ¿Y la ley manda?
El 2.66%. No tengo más preguntas, magistrado. Entonces, se le ha dado al Poder Judicial desde históricamente menos del 50% de lo que corresponde. El magistrado Mariano dice, bueno, ya tenemos 7 años y con 7 años he recibido la mitad para hacer todo aquello que todos sabemos que tenemos que hacer. Es un buen inicio. Y bueno, si puede cambiar la confianza o no con el presupuesto, pensemos esencialmente, por ejemplo, cómo impacta tener una estructura adecuada en la provincia de Santo Domingo, ese Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ese furgón donde se administra justicia, tener una infraestructura adecuada, cómo impacta en lo que siente un ciudadano que va a que le resuelvan un problema ahí. Sí, pero y eso se resuelve con ingresos. Me referí de fondo recursos. presentando el panorama de una judicialización que en muchas ocasiones no tiene por qué conectar con lo que la gente esperaba por las razones de argumentos, de cuál fue la acusación o del expediente en sí. Y al mismo tiempo, entonces, la participación que tiene el público que no conoce cómo es el sistema legal, no conoce las leyes, pero entiende que tiene que hacerse la decisión según ellos consideraron. Entonces, a una gente a la que tú no les informas cómo es la justicia y les puedes dar los recursos y ellos van a seguir no entendiendo la justicia. Lo que pasa es que se construye con las percepciones actuales. Y en esas percepciones actuales lo simbólico es determinante. Y lo simbólico es lo que yo veo todos los días de la justicia. No pasa con la justicia dominicana, pasa con la policía. O sea, uno ve un policía y rápidamente puede llegar a conclusiones automáticas de cuál es el perfil de policía hasta viéndolo vestido. Sencillamente. Entonces, no dejes de mencionar las redes, por favor. No, evidentemente, las redes sociales. Es una locura lo que pasa en las redes sociales. Sobre todo porque todos tenemos un juez por dentro que decide con instrumentos más rudimentarios. Termina decidiendo en tiempos récord, algo que toma con la técnica que implica mucho más tiempo, y necesitamos esas decisiones a veces para satisfacer sencillamente impulsos, y no debe ser así. Claro, todo eso agravado con esto de la posverdad, donde yo, gracias a todos estos algoritmos, recibo solo las noticias que van de acuerdo con mi manera de pensar. Entonces ya yo soy un juez que ya yo tengo, antes de iniciar el juicio, ya yo tengo mi condenado. Y eso es serio. Y nos lleva a algo que mencionaste y lo rescato para que volvamos. Porque los norteamericanos hasta hace 15 años llevaban militares a la Academia de las Américas, donde le enseñaban anticomunismo, prácticas de antiterrorismo, torturas y cosas terribles, ¿no? Gracias a Jehová, de repente hasta cerraron la academia, esa Academia de las Américas, y ahora lo que hace es que invitan muchos abogados y les dan un entrenamiento de pura madre. De repente nos hemos encontrado en América Latina que cuando tú no puedes vencer a un gobierno por votos, lo vences con las leyes, bien o mal manejadas, generalmente mal manejadas, y hay la anécdota de Lula es terrible. Hablemos del problema grave de la judicialización de la política, que ha sido el instrumento para cambiar gobiernos, que ya ha superado el tradicional golpe de Estado militar de los años 70. Por favor. Es así. Y bueno, todavía funciona ese espacio que fue la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, pero ya con temas de derechos humanos. Sí, pero la cerraron. La cerraron. Hay una especie de academia de derechos humanos, que el ministro de Defensa tiene aquí en Dominicana un departamento de derechos humanos. Es así. Bueno, lo que ha pasado es, como dije hace unos momentos, que las discusiones propias del foro político, cuando el sistema político gozaba quizás de liderazgo que permitía un diálogo más adecuado, una interacción más adecuada con la sociedad, no teníamos redes sociales, los ciudadanos no participaban tanto y quizás en algún momento por la desinformación nos obstaculizaba llegar a consensos adecuados. Entonces, ese espacio que fue perdiendo legitimidad, comenzó a transferir segmentos de decisión hacia el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque al final los jueces deciden por sentencias y lo que se establece ahí hay que respetarlo, y como discurso creo que es hasta coherente y conveniente. Y así fue como, poco a poco, nosotros, en el caso dominicano, comenzamos a ver algunos casos que comenzaron a decidirse de alguna manera en el foro judicial. Luego creamos otras estructuras, constitucionalizamos todo, creamos un Tribunal Superior Electoral que asume una parte importante de la conflictividad del sistema político, y un Tribunal Constitucional, y todo se decide ahí. Entonces, de ahí que la suerte en toda América Latina, que temas como la reelección presidencial, que debió discutirse o debió resolverse en otro foro, termine resolviéndolo un tribunal.
Entonces, la desconfianza con la que cuenta el sistema político, entonces llega a manos del Poder Judicial, que si no decide conforme lo estima la mayoría, entonces se le suma esa cuota de desconfianza. O sea, tú estás diciendo que las inconductas de la clase política afecta la credibilidad de la justicia por ese proceso. Por supuesto. Y hablando de justicia, ha habido un movimiento que trata de descalificar los sometimientos disciplinarios a jueces. ¿Han podido analizar ustedes cuál es la calidad de la acusación? Por ejemplo, tenemos si el mismo juez presidente ha dicho 21 jueces cancelados. De eso se podría decir que hubo calidad en los expedientes, o de verdad hay muchos sometimientos antojadizos para hacer ataques y para promover un miedo en el juez. El Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial ya hizo público un reglamento para los procesos disciplinarios, que era algo que faltaba. Faltaba porque por una confusión y unas urgencias en el sistema se terminaban suspendiendo los jueces antes de conocerse los juicios disciplinarios. Pero en la ley de carrera judicial la suspensión era una sanción. ¿Seguro? Entonces venía la discusión de si se agotaba el debido proceso o no. La otra cuestión era que el Ministerio Público, que no tenía una función que le facultara para estar en un proceso disciplinario, participaba en los procesos disciplinarios, entonces había una especie de mezcla entre aquellas cosas que desagradaban al Ministerio Público en el foro jurisdiccional y las cosas entonces que tenían que discutirse en el foro disciplinario. De ahí entonces que hay jueces que consideraron, y movimientos, asociaciones de jueces, que la forma en la que se llevaban los procesos no era la adecuada. Y yo comparto una parte importante de esas reflexiones. Lo que no comparto es que detrás de esas reflexiones se escuden conductas de jueces que se les demostró que tuvieron comportamientos no éticos. Ahí esas son cosas que tenemos que separar bastante bien. Ustedes tienen unas investigaciones que por lo pronto estarán prácticamente en horas de manera pública. Nos gustaría que nos adelantaras parte de esos resultados, porque eso es, ver la justicia, pero analizada de manera contextual, de una manera crítica. Bueno, estamos trabajando los temas de confianza, esencialmente por la vía esto de lo que tiene que ver con lo disciplinario. Pensamos que de alguna forma no es sancionando a los jueces que se va a resolver el tema de la confianza en el Poder Judicial. Es multicausal. A todo el sistema político, a todo el sistema judicial debe competirle, a toda la sociedad entender por qué acontecen algunas situaciones. El observatorio hará sus aportes en ese sentido. ¿Ha mejorado o se ha agravado la desconfianza de la ciudadanía hacia la justicia? Porque la justicia está en el top 5 de la negativo, de la desconfianza. Está partidos políticos, of course, políticos, el Congreso, la justicia, y no podemos dejar la policía. Ahí están siempre de abajo hacia arriba. ¿Eso ha mejorado en su investigación o ha empeorado? No, ha empeorado. Incluso la justicia en toda América Latina, en los últimos 10 años, estamos en el nivel más bajo de confianza, que reflejan datos como lo del Latino Barómetro, el informe del World Justice Project sobre el Estado de Derecho y otros. Sí. Y la República Dominicana está incluso por debajo de la media. Lo conflictivo para nosotros es que está muy cerca de Venezuela, por ejemplo, en confianza del Poder Judicial. Y eso deja mucho que decir. Pero hay un tema delicado en esto, y es y eso es muy del PLD, ¿no? El PLD tiene el mérito de crear, le encanta, la estructura normativa, la estructura jurídica. Creó el DEPRECO, el Pecto-Bismol, ahora se llama PEPCA, creó, las altas cortes, todas en estas cosas estaba a la mano del PLD, la crisis del 94 con el PLD, pero luego está incluso la Constitución, que es una Constitución Leonel Fernández. Sin embargo, los gobiernos del PLD tienen un problema de que crean la estructura normativa y luego por pragmatismo político no aplican sus propias leyes. ¿Ustedes han estudiado ese fenómeno? Porque aquí yo en broma digo, aquí la gente se ríe, digo, no, que aquí todo está analizado, pensado, funglodizado, porque yo conozco bien a Funglodis, sé que hay unos observatorios de comunicación, de política. Entonces, ustedes han estudiado eso, o sea, la ruptura que hay entre yo tengo el mérito de crear la estructura normativa, por ejemplo, en transparencia. Nadie ha hecho más en transparencia, pero en los papeles. A la hora de la verdad hay un divorcio, sobre todo en la no aplicación y en los regímenes de consecuencia. Hablemos de eso desde Fungló, desde su observatorio. Nosotros no hemos podido, por falta de instrumentos, analizar algo tan ambicioso como eso. Pero parece que la cuestión es cultural, que no es una cuestión del PLD. O sea, podemos encontrar decenas de miles de normas que no se han aplicado nunca.
y estamos promulgando nuevas normas que no se están aplicando. Y voy a poner un ejemplo, la de los reglamentos que comentaban, la ley 6317 sobre tránsito. Perfecta la ley tiene muchísimo potencial para enderezar las cosas, pero el milagro aquí tiene que hacerlo el santo. Eso es, que la autoridad, que el Intran, ponga las cosas en su lugar con el rigor que merecen esas cosas. No es una cuestión del PLD, del PRD, de ningún gobierno. Es que, bueno, también los ciudadanos tienen que asumir un compromiso, el cumplimiento de las normas. Porque, por ejemplo, siguiendo con el tema de tránsito, para yo no cruzarme un semáforo en rojo, para no robarme la luz en roja, no tengo necesariamente que estar sancionado, yo tengo que tener sentido común. Y es una cuestión de cumplimiento normativo. Entonces, hay una cuestión cultural complicada. Se ha creado eso. Sí, pero hay que tener cuidado, porque a los muchachos, a los niños se les educa. Correcto. Al adulto se le aplica la ley, se le reprime. Es así. Si usted se pasa en rojo, aquí hay una ley que dice lo que hay que hacer. Ahora, el asunto está que por conveniencia política, yo critico mucho a los gobiernos todos, que ellos solo actúan y aplican la ley, lo aplican de manera selectiva a quien no puede como sector dañarle, es decir, el glorioso club de los pendejos. No hay la posibilidad, ustedes no tienen algún tipo de sugerencia, porque ustedes son Funglode es presidente Leonel Fernández, o sea, aunque no quieran, pues indudablemente que hay un vínculo con un partido político que está gobernando y tiene posibilidades de mantener una altísima cuota de poder en el 2020. O sea, ¿se ha pensado en empujar un poco esa parte? Insisto y me repito, el asunto de que yo creo leyes, reglamentos para que se le pase la revista a los vehículos, para perder la licencia por puntos, pero entonces no lo aplico. ¿Ustedes han pensado un poco en eso? Sí, en trabajar lo que tiene que ver con la eficacia normativa y el cumplimiento, claro que sí. Y nos faltan, evidentemente, instrumentos para seguir en esa dirección. ¿Cuáles instrumentos faltan? Porque ustedes tienen acceso, excelentes investigadores. Uno de ellos, el acceso a la información, porque el trabajo de los observatorios requiere de acceso a la información que son generadas. Volvemos a lo mismo, esa es una ley del PLD. Saludos a José Tomás Pérez, ley de libre acceso a la información. Entonces, ¿cómo usted me va a decir, ahora el observatorio de Funglode me va a decir que no hace el trabajo porque no tiene acceso? Si el mismo PLD creó una ley que hasta cárcel le puede caer al funcionario si no da la información. Después de la ley venía un trabajo proactivo de las instituciones, tardaron los reglamentos muchísimo tiempo. Después de la ley implica un trabajo de las instituciones donde digan qué información está reservada, cuál no, cuál está disponible. Pocas lo han hecho y eso queda pendiente. Entonces, ahí falta. Pregunta. En estos tiempos en que la comunicación del poder ya no es tú estás allá arribota y la gente te escucha, te endiosa, te obedece, sino que la gente está contestataria en las redes, al ministro más bonito le dicen dos cosas cuando da un discurso, la gente es muy reactiva, la gente está ahí opinando y ahora es parte del sistema diario de hacer información. ¿Hacia dónde tiene que ir la justicia? Porque ya entonces la justicia depende de tener todos los días a un ciudadano mejor empoderado a nivel de información. En los países desarrollados, y para ahí deberíamos nosotros también anotarnos, ¿para dónde tiene que esto ir? Los países desarrollados iniciaron el proceso a la inversa. Educaron a sus ciudadanos y los ciudadanos podían leer sentencias y pueden entender realidades y participan de esas realidades. Incluso piensen en los Estados Unidos, en un proceso en el que se designa el escrutinio de un candidato a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. El tipo de cuestiones que sacan desde sus momentos en la preparatoria hasta buscando que el candidato sea lo más probo posible. Sin embargo, nosotros estamos en lo instantáneo, con pocas herramientas. El ciudadano que tiene deficiencias para articular algunas cosas, para razonar algunas cosas, tiene entonces una poderosa herramienta como el Twitter, como el Facebook, y termina razonando cosas que todavía no comprende. Sumado a la falta de información, porque en efecto, el detalle de la información pública que le decía, por qué nos faltan instrumentos, es porque la información tarda en llegarnos a las manos. O la construimos nosotros en el día a día, que es costosísimo la investigación. Si a ustedes no le llega, imagínense a Juancito Pérez Vidal, alias Tito. Por supuesto. Y las sentencias tardan, por lo general, en llegar. Por ejemplo, la del habeas corpus de Omega tardó un tiempo y ya se había razonado bastante. Estamos hablando, Harold, entonces de llevar las leyes a las escuelas para que la gente deje de militar esa ignorancia ahora. Sí, claro. Claro, comenzar por ahí. Y recuerden que hubo un abandono de asignaturas muy importantes en su momento, como la de moral y cívica, que ayudaba por lo menos a que se entrara en contacto con algunas cuestiones muy básicas. Pero el asunto es grave, el asunto es muy serio. El asunto es muy serio porque
quizás con buena intención, se ha puesto la carreta delante de los bueyes. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, ustedes lo saben muchísimo mejor que uno, pues implicaba un fortalecimiento de las instituciones del sistema. De todas. En especial el Ministerio Interior y Policía, que teóricamente es el jefe de la policía. O sea, el superior del director de la policía es el ministro, en la práctica es el presidente de la República. Entonces se suponía que el Código Procesal Penal, sumamente garantista, como dicen ustedes, pues implicaba la profesionalización de la policía como auxiliar de esa justicia para hacer el trabajo. Pero la policía lo que hizo fue lo que ha pasado en los últimos años. Entonces tenemos un Código Procesal Penal donde el delincuente, si tiene dinero y tiene buenos abogados, te arma un bendito lío en un tribunal y la cosa no funciona. Pero es mérito del PLD haber apoyado y aprobado el Código Procesal Penal. Lo que volvemos a lo mismo. Entonces, el mismo problema. El código tiene la justicia, se promulga el Código Procesal Penal, se inicia su aplicación en el año 2004, miren los años que han pasado, con una justicia que recibe el 50% de lo que debe recibir, con una policía que no se reformó, no se ha reformado, tuvo una nueva ley en el año 2016, desde el 2004, con un Ministerio Público que tampoco tiene lo que establece la ley, que le corresponde el 1.44% de los ingresos internos, o sea que y administra prisiones, por lo que no nos puede sorprender también la situación del sistema penitenciario. Si no vimos en ese momento histórico todo el paquete de reformas que había que hacer, entonces nosotros no hemos reformado la justicia penal. Logramos un nuevo código, avanzamos en cuestiones importantes, pero se quedó todo lo demás. Es así. La estructura normativa. Hubo cambios importantes. Lo que pasaba con el Código de Procedimiento Criminal era una barbaridad. O sea, nosotros no teníamos, antes del año 2004, por lo menos algo simbólico del Estado de Derecho en el ámbito de la administración de la justicia penal. Cuando digo pensar del pensamiento, de analizar, de trabajar, esta ruptura entre lo que se plantea, lo que se logra y lo que se hace. Es decir, el gobierno tiene unos intelectuales del derecho que saben muy bien todo esto que estamos hablando aquí, pero el PLD gobierna desde el 2004. E incluso a mí siempre llama la atención, bueno, si el PLD lo controla todo, incluido el Congreso Nacional, ¿por qué no sincerizar las leyes? Si el Estado no le puede dar el 10% al Poder Municipal, pues vamos a modificar la ley para que no sea un país ilegal y que cada año haya que hacer un chanchullito jurídico, queda bien en el presupuesto, para que no sea ilegal. Pero ahí está el 2.66, el 1, acabas de mencionar el 1.4, el 5 para aquellos. O sea, ¿por qué? ¿Qué puede explicar que no hay esa vocación para, aunque sean las formas, institucionalizar el país? Si no lo voy a cumplir, el día es para el Poder Municipal, por ejemplo, pues vamos a sincerizarlo. Entonces aquí lo que se hace es que el presidente le da el 2.2 y se queda con el 7.8 guardado para ser magnánimo. Entonces yo, jefe del Estado, ayudo al ayuntamiento de Canca la Rana parte atrás y le arreglo las calles. No, pero no es usted que tiene que darme el dinero, es el Poder Municipal que debe tenerlo. Ustedes no han pensado, no le hacen una sugerencia al poder político sobre eso, porque pasan los años y uno ve, uno tiene 20 años hablando de esto. Es así, es así. Ya se ha hecho la sugerencia o de que la ley se adapte a lo posible o que se estudie qué es lo necesario para el Poder Judicial. El Poder Judicial, eso que solicita precisamente para la aprobación en cada discusión presupuestaria todos los años, es lo que necesita hacer. Y eso lo podemos ver todos, que se necesita. Entonces, si se necesita eso con el presupuesto que tiene que ser aprobado, bueno, que se conceda, que se cumpla la ley. Yo soy partícipe de que se cumpla la ley. Ya que lo aprobamos y tenemos ya más de 10 años en esto, que se cumpla la ley. Y para finalizar, Harold, ¿qué puede estar representando para un país el todos los años tener que hablar de la mora judicial? ¿En qué juicio de valor te merece eso? Eso también incide en la pérdida de confianza en el sistema. Es posible que mi solución o mi opción para resolver un conflicto que legítimamente debe llegar al Poder Judicial sea adoptarlo de manera privada por otros medios, porque pienso que la justicia es tardía, que es mejor no acercarnos por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, eso también afecta en la confianza. En la medida en que nosotros decidimos participar o acercarnos a la justicia, tiene mucho que ver con eso. Harold Modesto es el vocero más autorizado del Observatorio Judicial Dominicano y ya ustedes ven, nos ha ayudado a entender un poco más, quizás hasta a sufrir un poco más también, el sistema de administración de justicia
justicia de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continúa Enfoque Matinal. Continúa. Manuel Orlando Espinosa Medina, diputado al Congreso de la República en representación de la provincia de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Buenos días, Orlando. Buenos días, querido amigo y hermano del alma. Gracias por su invitación. Aquí estamos a su entera disposición. Es un placer tenerle por aquí para que nos actualice cómo está el sur del país, San Cristóbal. Esa es la puerta. Para entrar al sur hay que pasar por San Cristóbal. La tierra del ínclito. Exceptuado que usted no se vaya por el aire. Si se va por tierra, tiene que pasar por allá obligatoriamente. San Cristóbal está viviendo no sus mejores momentos. Hemos hecho ingentes esfuerzos para que se nos eleve un poco el presupuesto, no lo hemos podido lograr. Este año que comienza hace unos días, tenemos solamente el 2.1 del Producto Interno Bruto. Sin embargo, estamos aportando más del 17% del Producto Interno Bruto. Nunca hemos podido tener ni siquiera la cuarta parte de lo que aportamos. Eso se refleja con muchas deficiencias en la inversión y en el desarrollo de la provincia de San Cristóbal. Sin embargo, no nos podemos cansar. Ya hemos iniciado la lucha para que en el presupuesto del 2020 las fuerzas vivas de la provincia puedan participar y de manera directa y con el medio que tengamos que usar, San Cristóbal tenga una mejor posición presupuestaria. Bueno, usted habla del 2020, pero recién empieza a aplicarse el presupuesto del 19. Ya no podemos hacer nada en ese sentido. Sí, pero me llama la atención que usted es representante al Congreso por el partido de gobierno. Sí. Y el hecho mismo de ser legislador, por sus manos pasa el presupuesto general del Estado. ¿Qué es lo que no está funcionando? Bueno, es que no es no es un trabajo de un solo legislador. Somos en la Cámara de Diputados una gran cantidad de legisladores y en la provincia somos 11 diputados y un senador. Pero yo espero que ahora en el próximo presupuesto podamos ponernos de acuerdo y ayudar un poquito a San Cristóbal. Y ese por un lado. Por otro lado, ahora en esta legislatura que comienza el 27 de febrero, estamos sometiendo el proyecto para convertir a San Cristóbal en un polo turístico, porque tenemos las potencialidades. Y convirtiéndolo en un polo turístico, San Cristóbal puede dar un salto hacia el desarrollo de manera independiente. ¿Y qué tiene San Cristóbal, además de la toma? Yo pienso que no hay una provincia que tenga más atractivos turísticos que San Cristóbal. Lo que pasa es que no le hemos dado a conocer. Vamos a detallar algunos. Yo no lo pienso San Cristóbal como un polo turístico. Pero te lo voy a decir ahora mismo. Comenzando por Jaina, que es donde comienza la provincia, porque es donde se nos divide con la capital. Tenemos aquí todavía el esqueleto de lo que fue el ingenio más importante de toda Latinoamérica. Pero ahí está la academia militar que implementaron los norteamericanos en el 16. Los primeros oficiales de policía que se crearon en este país fueron en Jaina. Ahí está todavía el edificio. Ese es un atractivo turístico. Si seguimos bajando un poquito, no te quiero hablar de todos los trapiches, más de 87 ingenios que existieron en Jaina en la época de la colonia. Por eso San Cristóbal se llamaba Los Ingenios, la provincia entera, los ingenios del Nigua. Más abajo llegamos a Nigua y tenemos la única iglesia de la época de la colonia, porque en la colonia todos los ingenios tenían su iglesia con su cementerio detrás. Esa era una especie de copia de lo que eran los ayuntamientos en España. Entonces esa ermita todavía funciona como parroquia, con su cementerio ahí detrás. Más abajo, bajando a Boca de Nigua, están los ingenios Diego Caballero, que fueron los dos primeros ingenios que se hicieron en este país en la época de la colonia.
Ahora, en la historia contemporánea, cerca de los ingenios está la Casa de los Cuadritos, que era una casa de veraniega del dictador. En esa casa fue que fusilaron a los conjurados del magnicidio, los que mataron a Trujillo. Y usted sigue bajando, está entonces Najayo, que hay una casa del dictador y la playa de Najayo, luego está la playa de Palenque. Si nos vamos ya entonces a la ciudad, está la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. El parque de Piedras Vivas, que está al frente, fue un parque que fue hecho en el solar donde estaba la casa del dictador Trujillo. Y se construyó con piedra de todas las provincias. Por eso se llama Parque de Piedras Vivas, porque se buscó material de construcción de cada una de las 26 provincias que eran en esa época. Esa iglesia que está en el frente, para nosotros, la gente de San Cristóbal, nuestra Capilla Sistina, ahí hay unos murales que hizo Vela Zanetti, un pintor español que trajo el dictador para ambientar esa iglesia, y la Casa del Cerro, que usted la conoce, que también era del dictador, también la ambientó él. Ahí funciona ahora mismo una escuela de la Procuraduría, y están algunos de los elementos que amueblaron la Casa de Caoba de Trujillo. Luego, más hacia el norte está la Casa de Caoba. Antes de llegar a la Casa de Caoba está la Toma que usted mencionó. La Toma fue el primer acueducto en la época de la colonia y todavía funciona como acueducto, aparte de balneario. Si nos vamos entonces para la parte de Campita, tenemos turismo ecológico con 4 microclimas, un lago con 11 kilómetros cuadrados navegables, que también es un atractivo turístico, 3 presas, presa de Higüey, presa de Aguacate, presa de Valdesia. Me acaba de convencer. Pero te puedo pasar el programa entero. No hay ninguna provincia en este país, ninguna, oiga, absolutamente ninguna, que tenga turismo histórico, turismo de montaña, turismo citadino, turismo de la posmodernidad. Como San Cristóbal no hay otra provincia. Pero te voy a interrumpir de nuevo. Déjeme decirle algo para salirnos de ahí. Porque uno el turismo lo piensa como sol, arena y playa. No necesariamente. Pero entonces yo le pregunto, ¿qué otras cosas requiere San Cristóbal que ameriten un mayor presupuesto? Necesidades. ¿Cómo? Por ejemplo, las márgenes del río Nigua y el Yubazo, hay que intervenirla. Porque cada vez que viene una avenida de los ríos, San Cristóbal está en la falda de la cordillera central, que la gente no se imagina eso. Cuando las aguas vienen, los ríos suben y se meten a la ciudad, al mismo centro del municipio cabecera, del municipio capital. Ya en los gobiernos del 2004 al 2012, del 2012 hasta hoy, se ha corregido en un 80% la parte de la seguridad de las personas que viven en las márgenes del río Nigua y del Yubazo. Pero falta todavía planta de tratamiento, falta agua en los 8 municipios. Los 8 municipios, siendo San Cristóbal la provincia que le sirve el agua a la capital, tenemos carencia de agua. Entonces, los san cristóbalenses tenemos que ponernos de acuerdo, las fuerzas vivas de la provincia, para que San Cristóbal se vuelva a levantar, que tiene potencialidades que la pueden hacer autosuficiente, sin necesidad de estar muchas veces rogándonos que nos apliquen un espacio en el presupuesto nacional. La administración municipal también está a cargo del PLD. Sí. ¿Cómo le va al fraterno colega Nelson Guillén, comunicador reconocido? Está dando la talla. ¿Cómo anda el asunto de los desechos sólidos? El problema el problema vial de la carretera, de los hoyos. Nelson Guillén, que es nuestro alcalde en el municipio capital, está haciendo ingentes esfuerzos por quedar bien. Se ha embarcado en proyectos muy importantes como el traslado del mercado a un mercado que se construyó hace unos años y no se ha podido habilitar. Creo que debe haber un poquito de diálogo con la gente que está ocupando el mercado actual, porque el laissez-faire, la falta de una política de suelo adecuada,
provocó que se arrabalizara el mercado y llegara hasta un antiguo cementerio. Un cementerio que construyó el padre Ayala ya hace varios años. Y ahí se sacaban los muertos para extender. Entonces ahí la gente fue construyendo y no son intrusos. Construyeron con la anuencia y quizás con la permisibilidad negativa de las autoridades, que ahora para sacarlo usted tiene que desinteresarlo, porque hay construcciones multimillonarias. Usted no lo puede echar a la calle sin llegar a un acuerdo con esas personas. Y eso nos ha traído algunos problemitas en el municipio cabecera. Diputado Espinosa Medina, escuchándolo discurrir, veo que son muchos los problemas. Así es. Y usted poniéndolo, a veces uno piensa que es un legislador opositor. Pero parecería, pero no es así. Sí, pero que es oficialista. Así es. Entonces, no sé si está dando la talla al PLD en esa provincia. A propósito del PLD, usted está tendenciado, usted sigue... Pero antes de pasar a eso, déjame decirte una cosa. Sí. Los gobiernos del PLD sí han hecho su trabajo. Lo que pasa es que son tantas las necesidades. Por ejemplo, nosotros hemos construido en San Cristóbal para la clase que ha sido afectada por la Avenida de los Ríos, más de 800 apartamentos. Gente que vivía en ese hacinamiento hoy tiene su casa digna, su casa propia. Nosotros hemos en un 80% corregido los problemas de la Avenida de los Ríos. Nosotros hemos construido más de 900 escuelas entre grandes y pequeñas en estos dos gobiernos del PLD. No es que nuestros gobiernos se han quedado de brazos. Lo que pasa es que San Cristóbal es una ciudad grande, tan grande que nosotros creemos que la capital es nuestro patio. Tan grande que cuando uno va por Villa Altagracia, que todavía en el cree que está llegando el Cibao. Estamos en San Cristóbal. Eso es obra de... Eso requiere de mucha atención y de un largo presupuesto. Es obra del tirano. Vamos a echarle la culpa a Trujillo, que quiso que San Cristóbal sea una de las provincias más grandes. Sí se puede llamar culpa. Bueno, al PLD, yo le preguntaba si usted está tendenciado, se oye feo esa palabrita, si usted tiene alguna preferencia sobre los liderazgos en pugna que hay en el Partido Morado. Bueno, yo tengo compromiso con el presidente Fernández, pero estoy concentrado en tres cosas. Que el presidente Medina haga un buen gobierno para que pueda salir por lo alto en las preferencias nacionales, porque es posible que algún día se habilite, y para habilitarlo se requiere que haya salido del gobierno con una buena aceptación, que se respete la Constitución, que pasemos a una cultura constitucional de no estarla cambiando cada 4 años por un solo propósito, y que el presidente Fernández vuelva a gobernar la República Dominicana. Qué raro que usted esté con Fernández y no con la reelección de Medina, porque usted es reeleccionista. Este es su segundo periodo. Pero son cosas diferentes, porque para el Congreso... No, es lo mismo, porque el diputado, colega suyo, el pidió a él, dice que sobran, que hay votos suficientes. Entonces son muchos los diputados, sin contar los senadores, que están porque el presidente Medina siga a caballo o subido en el palo. Bueno, yo creo que eso no es verdad lo que dice el Pidio Báez. Eso no dice la realidad, eso es un discurso propagandístico. Un decir, como decimos para allá. Propagandístico, y muchas veces para conseguir favores desde otra parte del Estado. ¿No teme usted que esas diferencias a lo interno del PLD perjudiquen la permanencia del partido en el poder y consiguientemente todas esas cosas buenas que usted está deseando para la provincia de San Cristóbal? Mira, si la única forma para lograr esto es una modificación en la Constitución de la República, no hay otra vía para una nueva repostulación del presidente Medina. Si hacemos eso, yo lo he dicho y lo voy a repetir por aquí de manera categórica, porque tengo pleno conocimiento de lo que está pasando en la calle. Si el PLD se embarca en una nueva modificación a la Constitución con un solo propósito, usted puede estar seguro que el PLD saldrá del poder sin posibilidad de retornar en los próximos 20 años. Bien, vamos a hablar un poco de sus realizaciones, de sus iniciativas legislativas, porque a veces uno se confunde.
los congresistas que más hablan no son necesariamente los que más producen. Sí. Yo hice un desglose en estos días de los aportes de los senadores en la legislatura anterior a la actual y vi que de los que menos producen, caso senadora Dajabón, caso senador Peravia, lo que más hablan son los que menos producen. ¿Qué puede usted hablarnos de sus iniciativas? Pero antes de eso, yo te quiero aclarar, porque hay una percepción errónea en eso. Producir no quiere decir necesariamente y únicamente someter proyectos de ley. Porque las leyes, al someterse a los hemiciclos, primero se elaboran en comisiones. El trabajo de laboratorio grande y profundo está en las comisiones. Yo presido la Comisión Permanente de Interior y Policía. Y ahí hemos trabajado de manera muy ardua en la ley del 911, que nosotros nos tocó presidir esa comisión, la ley orgánica de la Policía Nacional, la ley de armas, que es una ley que cuando se aplique totalmente, pues va a dar resultados. Yo soy el autor, el que sometí la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía, la ley que exonera las cámaras de seguridad, y ahora estoy sometiendo la ley de fiscalización y control, que me ha sido casi imposible lograr que se apruebe. Esa ley... entre otras que no da tiempo para mencionar, y muchas, más de 14 resoluciones. Yo tuve ocasión de leer ese proyecto de ley de fiscalización y control del Congreso Nacional, que en pequeño nosotros podemos llevarla al país, fiscalizar, controlar, transparencia, que precisamente es uno de los puntos, los talones de Aquiles que le dicen al PLD, correcto, de la corrupción, ese tipo de cosas. ¿Qué le inspira a usted con ese proyecto? Mira, la Constitución de la República, en su modificación del 2010, le da al Congreso el poder de fiscalizar y controlar en todo el ámbito de la palabra. Es el fiscalizador por excelencia del Estado Dominicano. Aparte de que tenemos la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, pero son controles sectoriales. Sin embargo, el Congreso es universal. Si nosotros tuviésemos una ley ya aprobada de fiscalización y control, evitaría muchos escándalos que se producen en la administración pública y también en la administración privada cuando entra en contubernio con la administración pública. Diputado Espinosa Medina, Manuel Orlando. Así es. Un placer para Enfoque Matinal tenerle por aquí. El placer es mío. Le deseamos la mejor de la suerte en la próxima legislatura con esos proyectos importantes y esos deseos suyos de que su provincia progrese. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Bueno, al cierre, como decían los noticieros radiales, titulares, sí. ¿Interpretaste? Sí, pero son cosas que le quedan a uno pero en la mente. No engolaste. Ah, no, sí. Al cierre. Titulares. Titulares. No, yo veo en la prensa matutina que el 13% del parque vehicular no renovó lo que se llama impuesto de circulación vehicular, cariñosamente Marbete. 13% significa que el 87% hizo el trabajo. No creo que debamos condenar ni criticar al que no lo sacó, porque todavía tiene tiempo para hacerlo, claro, pagando un recargo. Pero creo que la tradición nuestra de dejar la cosa para último, de retraso, de incumplimiento, yo creo que un 13% es aceptable. Ahora, ¿qué explica la mejoría? Que apenas el 13%, antes llegaba al 40%. ¿Qué? Bueno, la penalización, volvemos a lo mismo, el sistema de penalidad. Si usted no lo saca hasta la fecha límite, no hay ningún problema. Ahora lo tiene que sacar con recargo y mientras lo saca no puede circular. Entonces fíjate cómo de 40 y tantos bajamos a 13. Por lo que decimos siempre, el asunto del régimen de
consecuencias. El Estado debe aprender de este ejemplo y puede hasta aumentar la penalidad para que eso prácticamente desaparezca. Y aprender el mensaje, señores. Si hay penalidad, si hay régimen de consecuencias, la gente se cuida. Mira, Adi, tú hablabas del reglamento, hice todos los esfuerzos, pero no, el reglamento como tal no aparece. Pero ya al cierre, como dice Nelson, podemos rápidamente presentarles a ustedes una especie como de lo central de cada reglamento, o por lo menos de los más importantes. Uno tiene que ver con la inspección técnica vehicular, esa es la famosa revista, a ver si ahora funciona, porque esto ya existía, pero ahora es más específico. Tiene el objetivo de establecer los requisitos mínimos para que un vehículo de motor pueda transitar en Dominicana y garantizar su perfecto funcionamiento por motivos de seguridad vial, organización del tránsito y de protección ambiental. Y por ahí sigue, pero esa es la esencia de ese reglamento. Un impuesto. Exactamente. Ahora, eso existía así. Volvemos ahora a lo mismo. Ahora, a partir de ahora, sí se va a hacer cumplir, que la Magdalena nos guíe. El otro muy bueno tiene que ver con licencias de conducir. Tiene el objetivo, ese reglamento, de mejorar la formación de los conductores, tanto inicial como continua, a través de las renovaciones, posibilitando, entre otras cosas, que los conductores conozcan la ley y las normas básicas de comportamiento seguro y cívico. La gente sabe lo que no tiene que hacer, estos asuntos de represión. La educación es para los muchachos. Represión, te metiste en rojo, te quita una balsa de puntos. Pero, y finalmente, el tercero que le vamos a presentar, porque nos parece fundamental, el sistema de puntos, que esto sí es nuevo. Complementando al anterior, es decir, al de las licencias de conducir, este reglamento tiene el objetivo de identificar y sancionar mediante la retirada de puntos, para que no se quede en un castigo económico únicamente, ya que la administración y concretamente el Intran no tiene un afán recaudador con todo esto, a aquellos conductores que cometan determinadas infracciones, con el fin último de, centrándose en las reincidencias o en los reincidentes, impedirles que puedan conducir por la retirada de la licencia de conducir y reinsertarlos si cumplen con la rehabilitación que se les prescriba, ya sea de orden médico psicológico porque existe una patología, o mediante los oportunos cursos de recuperación de puntos que contribuyan a concienciarlos y cambiar sus actitudes y comportamientos. Pura poesía de Lorca, entre Lorca, Neruda y Borges. ¿Por qué? Bueno, porque esto es uno de tantos reglamentos, como tantas leyes que tenemos en el país, que nos puede servir para organizarlo, pero el problema está en la aplicación. Oremos, el 21 vamos a Higüey, CDN va a dar una especial cobertura a todo lo que tiene que ver con Nuestra Señora de la Altagracia, para ver si de una vez y por todas los dirigentes de este país, la dirección política, empresarial y económica, se dignan a una cosa tan elemental y fundamental como cumplir y hacer cumplir las leyes. Bueno, Pablo jóvenes y Nelson, a nosotros no nos van a quitar los puntos, pero por ahora sí nos quitan por lo menos los tronos. Hasta mañana. Si Dios quiere. Hay otro reglamento que es el del examen médico, y eso me remite a que también Interior y Policía tiene un reglamento que hay que dar un examen médico para darte una pistola. Casi a lo mismo. Hasta mañana, si Dios quiere. No.